En la Caja, un programa de entrevistas que genera un lugar de encuentro, un espacio para el análisis y la reflexión. En la Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza un nuevo espacio de En la Caja, este lugar de entrevistas por Señal U. Hoy tenemos el placer de recibir a la doctora en filosofía, investigadora y feminista Alejandra Ciriza. Alejandra Ciriza, filósofa, investigadora, mendocina, feminista. Alejandra Ciriza es doctora en filosofía, investigadora del CONICET y profesora de epistemología de las ciencias sociales en la Universidad Nacional de Cuyo. Invitada por la Maison des Sciences de l'Homme en París, trabajó también sobre debates teóricos y políticos ligados a la cuestión de ciudadanía de las mujeres y la elucidación de conceptos en el campo de la filosofía política feminista. Ha escrito y publicado más de 90 artículos y ensayos sobre la teoría feminista y filosofía política, desde el punto de vista atento a la dimensión histórica, entre los que vale la pena mencionar sus trabajos sobre la filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, sobre Jean-Jacques Rousseau y sus estudios sobre ciudadanía de mujeres. Ciriza ha realizado y realiza una extensa tarea de formación de jóvenes investigadoras e investigadores en los temas de su especialidad. Ha formado parte del colectivo editorial de El Rodaballo. Luchadora por los derechos de la mujer, ha explicado numerosas veces cómo vive la sociedad mendocina temas como la despenalización del aborto, la defensa del género y la función de la justicia. Ciriza fue una de las fundadoras de la colectiva feminista local denominada Las Juanas y las Otras, y actora fundamental del Instituto de Género de la UNCUYO. Hoy entra en la caja Alejandra Ciriza. Alejandra Ciriza, bienvenida en la Caja. Muchas gracias, Nati. Bueno, para nosotros y nosotras es un honor tenerte con nosotros y nosotras para utilizar el lenguaje inclusivo, así de entradita nomás, y va a estar atentos durante todo el programa y toda la vida, ¿no? Así es una cuestión muy importante usar el lenguaje con propiedad, que las mujeres estemos incluidas en el lenguaje. Es una cuestión que parece una reivindicación demasiado radical, pero en realidad tiene que ver con la visibilidad. Durante muchísimo tiempo las mujeres hemos sido invisibles en el lenguaje. Aquello que no se nombra no existe, decía. Sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de hacer historia, ¿no es cierto? Cuando vos pensás en los ejércitos de independencia. En realidad había muchísimas mujeres en esos ejércitos, pero como se habla de ejércitos o de hombres en armas y no de mujeres en armas, las mujeres desaparecen de la historia, de los registros escritos en la historia, y bueno, yo creo que es una cuestión importante el tema de nombrarse. Algo que has dedicado mucha parte de tu vida. Además de esta Alejandra filósofa, investigadora, mujer, madre, ¿quién es Alejandra Ciriza? ¡Ay, qué pregunta! Creo que básicamente soy una persona muy alegre. Sí. Me gusta mucho leer, me gusta mucho bailar. He recorrido la dificilísima y complejísima experiencia de ser madre de 2 varones y una mujer. Tengo una nieta ahora. Soy activista por los derechos humanos y soy una activista feminista vieja, por decirlo. Con trayectoria, con reconocimiento, con prestigio. Con juventud acumulada, como trabajo, dicen por ahí. Y con trabajo. Con mucho trabajo, eso sí. Y soy una persona muy trabajadora. Eso creo que soy. Dicen que el feminismo es un viaje de ida.
Creo que es así. Creo que cuando una advierte hasta qué punto las mujeres somos objeto de dominación, de explotación, de sujeción, hasta qué punto las energías, los cuerpos de las mujeres han sido considerados como propiedad de otros, una inicia un camino que no tiene retorno. Y la verdad es que es un camino difícil porque no es precisamente, a pesar de que hemos recorrido un largo camino, como dicen por ahí, no es precisamente un camino sencillo en el sentido de que no existe un sentido común feminista en la sociedad, sino más bien bastante misoginia, que se ha ido en algunos puntos agudizando en los últimos años, porque creo que, por ejemplo, el hecho de que las mujeres no estén ya dispuestas a someterse tan fácilmente genera reacciones misóginas muy agudas. Entonces creo que no es sencillo ser feminista, pero bueno, una lo es nomás. Bien. ¿Es una decisión o cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue tu búsqueda? ¿Desde cuándo se despertó ese interés por el feminismo? Mirá, yo te diría que mi interés por el feminismo es preteórico, digamos. Devine feminista advirtiendo la discriminación de la que era objeto por parte de mi abuela, digamos. Era una niña y me daba cuenta que había cosas que eran de varones, privilegios fundamentalmente, y cuestiones que nos eran asignadas a nosotras como deberes casi de servidumbre. Entonces, con mis primas, con mi hermana, resistíamos a mi abuela y creo que esa rebelión infantil y común en contra del autoritarismo nos hizo a todas feministas. Somos una familia de mujeres feministas. Mi hija es feminista, la compañera de mi hijo es feminista y mi nieta será feminista seguramente. Bien. ¿Has tenido algún tipo de vinculación política en tu adolescencia, en tu juventud? Sí. ¿Has militado? Sí, claro que sí. Yo pertenezco a una generación de militantes. Claro. Digamos, creo que es una cuestión... quienes fuimos jóvenes en los años 70, la mayoría de nosotros y nosotras hemos transitado por la militancia política y yo no soy en ese sentido una excepción. Sí he tenido compromiso político en los años 70. ¿Y tuviste alguna situación de incomodidad, si se quiere, o de tensión con respecto al feminismo? En los años 70. Claro. Y yo lo que te diría respecto de mi experiencia de militancia en los años 70 es que, por una parte en la sociedad había una transformación práctica de la situación de las mujeres que no necesariamente en el caso latinoamericano se traducía en reivindicaciones feministas del estilo de las reivindicaciones feministas de las radicals norteamericanas. Pero yo era feminista en los años 70, en parte por esa cuestión infantil, digamos, de la experiencia con mi abuela, que además de... ella era una mujer emancipada, pero no era feminista, digamos. Ser una mujer emancipada no te hace feminista. Podés querer emanciparte vos, pero podés no ver la necesidad de emancipación colectiva que el feminismo implica. El feminismo implica ese o todas o ninguna, que me parece que es un elemento muy interesante del feminismo, porque no va en procura de privilegios específicos, digamos, privilegios para una sola mujer. Mujeres privilegiadas ha habido por decenas, claro, en la historia, sino que lo que se busca es la crítica y el socavamiento de esa relación de dominación sistemática sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres que implica la existencia de un sistema de dominación específico como es el patriarcado. Entonces lo que te diría es que yo era feminista en los años 70, que eso me costaba discusiones con los compañeros,
pero que al mismo tiempo nosotras éramos en algunos aspectos mucho más emancipadas de lo que fueron las mujeres después del golpe militar, por ejemplo. El golpe militar implicó una regresión en cuanto a la concepción de qué significaba ser mujer, un conservadurismo feroz, tal vez también porque yo pasé de vivir en Córdoba a vivir en Mendoza y eso... Tuvo su impacto, claro. No es la misma sociedad. No es la misma sociedad. Claro. Qué sé yo recuerdo, yo me casé embarazada. Y la mayor parte de mis compañeras en Córdoba vivían con sus compañeros. Digo, a ver, claro. no, era una cosa normal. En Mendoza eso no era normal. E inclusive no sé si es normal hoy, digamos, la mayor parte de los jóvenes y las jóvenes no se casan, creo. Y habría que discutir también qué se entiende por normal, ¿no? Sí. Claro, o habitual, en todo caso. Claro. Pero bueno, en los años 70 Córdoba era una ciudad universitaria donde habitualmente la gente vivía con su compañero o compañera y eso no era algo extraordinario. Es cierto que yo vine a Mendoza durante la dictadura militar, pero mi percepción fue, caramba, qué sociedad conservadora, qué fuerte impacto. Sociedad difícil, donde el cómo se viste el uso del apellido del marido, cosa que es de una... que yo encuentro enormemente retrógrada, porque bueno, lo mínimo que un ser humano, una ser humana, puede pretender es el uso de su propio nombre, ¿no? Que de todas maneras es un nombre masculino, que es el nombre de tu padre. Bueno, hay un proyecto de ley ahí que habilita una posibilidad, pero todavía no ha sido sancionado, que uno pueda elegir el apellido que va a aportar, ¿no? Ale, bueno, es un placer escucharte. Yo te dejaría hablar eternamente, porque me encanta escucharte realmente. Pero tenemos un informe que ha preparado la producción. ¿Querés que lo compartamos? Perfecto. Lo vemos. Veamos. La expresión genealogía del feminismo hace referencia al origen teórico y tradición del feminismo, en tanto que pensamiento feminista, así como la recuperación de la memoria histórica del feminismo, en cuanto que movimiento de transformación social que se desarrolla al hilo de distintas teorías, universalismo, marxismo, liberalismo, etc., dando lugar a que se hable en plural de feminismos. Alejandra Ciriza escribió al respecto. Uno de sus tantos textos se llamó Herencias y encrucijadas feministas, las relaciones entre teorías y políticas bajo el capitalismo global. Y allí supo decir que si bien es cierto que el feminismo no constituyó nunca un cuerpo homogéneo, ni desde el punto de vista teórico, ni desde el punto de vista de las prácticas, la forma bajo la cual las viejas antinomias retornan remite a un proceso de desarticulación de supuestos que aún, con disidencias serias, constituían el suelo común de lo que se entendía como feminismo en los años inaugurales de la segunda ola. Un colectivo de identificación, las mujeres, y una cierta proximidad política con tradiciones progresistas, tanto liberales como de la izquierda variopinta, que acompañara los reclamos mujeriles. Y hoy un cierto corte cruza los campos de la teoría y la práctica política, a la vez que un límite sinuoso enreda activismos y financiamientos, organizaciones no gubernamentales y agencias, estados y organismos internacionales, sostiene la doctora en filosofía. Ayúdanos a echar un poco de luz sobre esto de los... ¿Es posible pensar de múltiples feminismos? ¿Es lo mismo decir que hay múltiples formas de transitar el ser mujer? A ver, yo creo que una puede transitar el ser mujer sin ser feminista. O sea, no hay una equivalencia entre ser mujer y ser feminista. Ser feminista implica una posición crítica respecto de relaciones de dominación y explotación sobre las mujeres. Por lo tanto, la sensibilidad hacia esa forma específica de explotación, dominación, no nos es exclusiva en cuanto a mujeres, digamos. Lo que pasa es que para los varones ha sido mucho más difícil transitar
el camino de crítica de las relaciones de dominación patriarcal. Te diría que la experiencia de varones antipatriarcales es muy reciente en la Argentina y creo que tiene que ver con una serie de procesos también vinculados a la economía, es decir, el modelo de varón proveedor, de varón inserto en el mercado de trabajo, cuya vida, cuya vida giraba en torno del trabajo asalariado y de la posibilidad de participación abierta en el espacio político, no es precisamente una forma de masculinidad que esté al alcance de todos los varones en este momento. Sobre todo, digamos, en los años 80, con todos los procesos de desocupación, con el ingreso masivo de las mujeres a un mercado de trabajo que no necesariamente formal, digamos, las mujeres ingresamos sistemáticamente a los lugares peor pagos en el mercado de trabajo, eso es así, las profesiones que se convierten en profesiones mayoritariamente de mujeres son profesiones que terminan proletarizándose de alguna manera, pero yo creo que esa transformación en cuanto a los modelos de masculinidad, esa transformación en cuanto a que desde la década de la mujer, en nuestro país más tardíamente en el año 85 a partir del retorno de la democracia, ha habido toda una renovación en cuanto a los derechos específicos de las mujeres y la posibilidad de hablar de ciudadanía de mujeres e incluso de ciudadanía sexual. Entonces, lo que yo te diría es que todas esas transformaciones han implicado la ampliación de otros sujetos interesados en el feminismo, como es el caso de los varones antipatriarcales, por ejemplo. Creo también que la crítica a la dominación ejercida sobre el cuerpo, ejercida sobre la sexualidad, ha abierto la puerta a los movimientos de disidencia sexual, muchos de los cuales están emparentados con el feminismo, los feminismos. Entonces te diría que ser mujer no es equivalente a ser feminista, pero que sin embargo durante muchísimo tiempo los feminismos encarnaron en cuerpos de mujeres, aun cuando sea posible reconocer algunos varones antipatriarcales, como es el caso de Engels, como es el caso de Bebel, como es el caso de Condorcet, para nombrar también en el pasado, incluso en el siglo XVIII. Qué maravilloso. Es importante también señalar que el feminismo no es igual al machismo, al revés, como algunos quieren sostener, ¿no? No, porque de hecho, digamos, la relación asimétrica de poder sigue existiendo en este momento. Digamos, las mujeres tenemos el 1% de la propiedad en el mundo, hacemos más del 70% del trabajo a nivel mundial y recibimos aproximadamente el 60% del salario que recibe un varón. Entonces, decir que el feminismo es lo inverso del machismo es un poco problemático, te diría yo. No. Quizás atraviese también el interés de que hay gente que necesita que se perpetúe esta situación, ¿no? El status quo. Y sí, yo te diría que sí, porque en realidad las mujeres hacemos una enorme cantidad de trabajos gratuitos. Es decir, una enorme cantidad de trabajo de reproducción está generalmente a cargo de mujeres. Las mujeres solemos hacernos cargo del cuidado de otros y otras que no están en condiciones de autovalerse, sean ellos o ellas niños y niñas pequeños y pequeñas, o ancianos y ancianas, o personas discapacitadas. Entonces yo te diría que lo que sucede es que el trabajo gratuito de las mujeres ha hecho funcionar la máquina de la economía durante muchísimos años, durante siglos y siglos y siglos. Digamos que no se trata solamente de un problema de relaciones abstractas de poder, sino que se trata de un problema de economía y política, diría mi ancestro don Carlitos Marx. Ale, vamos a un corte, ¿te Dale. parece? Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos con Alejandra Ciriza en La Caja. Access.
Access. Alejandra Ciriza tiene una larga trayectoria en la filosofía como investigadora y activista del movimiento de mujeres. Cada aspecto de los múltiples recorridos en clave ciudadana por las mujeres ha sido abordado metódicamente en sus trabajos académicos, volcados luego a tareas de sensibilización, formación y la más amplia difusión de la perspectiva de género. Con voz dulce y mirada aguda respecto de Mendoza explica: esta es una sociedad con muchos aspectos muy conservadores, muy autoritarios, pero es también una sociedad en tensión, porque también hay otras posibilidades y otras caras. Cuando vos le explicás a una persona sus derechos, ella sabe mejor qué pedir y cómo hacerlo. Al parecer, los derechos de las mujeres son siempre objeto de negociación en la agenda política. El tema pasa por garantizar la accesibilidad de los derechos y eliminar el trato desigual que siempre es en relación con la clase social. Hoy, una mujer joven con varios hijos pequeños es el último orejón del tarro. Pero Alejandra no solo señala lo mucho que nos falta como sociedad en la construcción de ciudadanía y sensibilización en las aulas. También participa de proyectos que se asocian a la investigación. Basta poner como ejemplo a GenderSeed, que fue gestado con el fin de articular las investigaciones que se están realizando en distintas unidades académicas del mundo en el campo de los estudios de género, con el objetivo de generar un espacio para el intercambio científico, lanzar nuevos proyectos y consolidar los ya existentes. El proyecto se ordena en torno de 4 ejes temáticos: ciudadanía y participación política, violencia de género, educación y empoderamiento, y movimientos migratorios y género. Bueno, algo adelantabas al inicio de la charla sobre esta caracterización que hacías de la sociedad mendocina. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar a los mendocinos y a las mendocinas sobre, por ejemplo, la despenalización del aborto? Mira, yo creo que hace varios años que el tema está instalado. Y creo que a los que les cuesta hablar de este asunto es a nuestros gobernantes, no a las mujeres, porque en realidad el aborto sigue siendo una de las causas fundamentales de morbimortalidad de mujeres de sectores populares. El aborto clandestino, el aborto en condiciones inseguras sigue siendo un crimen de clase, porque quien tiene posibilidades de acceder a un aborto medicamentoso, digamos, con misoprostol, el misoprostol se ha encarecido notablemente a partir de la prohibición de su venta en esta provincia, eso también hay que decirlo. Digamos, por una parte el encarecimiento del misoprostol y por otra parte los abortos practicados por médicos son clandestinos, entonces son caros. Entonces quien tiene posibilidades de pagar eso no son precisamente las mujeres de sectores populares. Entonces yo creo que es una cuestión fundamentalmente injusta y es una cuestión que las mujeres en general, digamos, en el movimiento de mujeres, nosotras hace años que venimos activando por este asunto. Y creo que es algo de lo que en este momento a nivel social sí se puede hablar. Hace unos años no se podía hablar, pero creo que las mujeres hemos hecho un largo trabajo de sensibilización mostrando algunas falacias en relación con el tema de aborto y poniendo palabras a que, digamos, lo que está en juego en abortos en condiciones inseguras es la vida de las mujeres. Entonces a mí me parece que en realidad hay algunos temas que no son fáciles de hablar, que no son temas de la agenda de los políticos, pero sí son temas de la agenda social, sí son temas de salud pública, sí son temas de derechos, sí son temas de democracia, ¿no? Son deudas de la democracia. Bueno, hacías referencia a la importancia de la organización y también de el conocer los derechos.
Y hay que rescatar, si se quiere, el trabajo que vienen haciendo estas mujeres que señalás, la importancia y la pertinencia histórica que tuvieron las Juanas, lo que hacen hoy las chicas las Malonas, mujeres ciudadanas, la importancia también en la comunicación inclusiva de Red Par. ¿Cómo evalúas todo este trabajo en red que contiene no solo información y militancia y trabajo, sino también un grado de sororidad entre mujeres, de compañía, del caminar juntas, ¿no? Y es que yo creo que en realidad lo colectivo tiene una enorme importancia, Nati. Es decir, las personas no piensan solas. Las sociedades no se transforman a partir de individuos o individuas iluminadas. Las sociedades se transforman cuando las ideas se convierten en un patrimonio común. Digamos, por ejemplo, una cuestión que es muy importante en una sociedad como la Argentina, ¿no es cierto? Que es una sociedad racista que no se reconoce a sí misma como racista, es la organización de las mujeres de pueblos originarios, que hacen ver con claridad hasta qué punto nuestra sociedad es una sociedad racista que explota y condena a las mujeres en razón doblemente o triplemente en razón de su clase social y en razón de procesos de racialización. Entonces creo que lo que ha pasado en los últimos años es que se han organizado las mujeres indígenas, se han organizado las jóvenes para resolver los problemas como la práctica de abortos en condiciones seguras, se han organizado las periodistas en la Red Par, es decir, las mujeres están en un proceso muy importante de organización y mientras más organizadas, mejor. Y nos damos cuenta de la capacidad transformadora que también tenemos las mujeres. Exactamente. Bueno, vamos a la pregunta de la gente. Dale. Lo vemos. Hola Alejandra, quería saber qué opinión tenés acerca de que el aborto no punible no se esté practicando en el país, si esto tiene que ver con la ausencia de un Estado laico o cuáles crees que son las razones. Bueno, qué preguntita. Yo creo que en realidad tiene que ver, los abortos no punibles son legales en la Argentina desde 1921. Sumado a que la Corte Suprema de Justicia de este país, en marzo de 2012, estableció claramente la interpretación que correspondía hacer sobre el Código Penal argentino. Creo que una de las razones fundamentales por las cuales no se respeta esta decisión de la Corte es por el peso que tiene la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, porque creo que en realidad la Iglesia en un sentido amplio incluye personas como las mujeres de Católicas por el Derecho a Decidir, por ejemplo, ¿verdad? Que están precisamente a favor de la legalización del aborto y que tienen perfectamente claro que la punición del aborto no es algo que haya formado parte de ningún dogma de la Iglesia Católica. Es decir, creo que en realidad sí tiene que ver, como sugiere la persona que preguntó, que con el peso institucional que tiene la Iglesia Católica en este país, tiene que ver con el poder mediático del Papa argentino. O sea, hay que reconocer que Francisco no ha sido precisamente una ayuda para nosotras, y tiene que ver con que la Iglesia es profundamente misógina y opera políticamente con muchísima habilidad y con muchísimo poder históricamente acumulado. Sí, ejemplos hay montones. En la provincia, desde hace varios años se señala el contacto que hay en el hospital Noti, a través de los grupos autollamados, ¿no? Provida, que también sería discutible eso, y que le acercan información, entre comillas, información a niñas que están embarazadas, ¿no? Yo lo que te diría es que si de lo que se trata es de recordar el caso de la niña de 12 años que fue invadida por propaganda fundamentalista, donde se le mostraron videos mentirosos acerca de la edad gestacional y de la práctica del aborto, yo te diría que sí es evidente la conexión que existe entre personas cuyo
cuyo deber es el cuidado de la salud de las personas. Se trataba de una niña de 12 años, embarazada como producto de una violación, Exacto. que terminó la gestación a los 8 meses con una eclampsia que podría haberle provocado la muerte, que terminó con una cesárea y a la cual el juez Ferrer, porque la verdad es que si algo tengo es buena memoria, Maravilloso. el juez Ferrer le prometió a la niña educación, casa y un subsidio. El Estado provincial incumplió todas esas promesas. Entonces, creo que en realidad de lo que se trata es de el interés por la, entre comillas, vida, que es todo un tema filosófico sobre el cual podríamos discutir mucho, pero me parece excesivo hacerlo aquí, digamos. De lo que se trata es de obligar a las mujeres a gestar. En este caso, muchísimo más grave, obligar a una niña a gestar. Una niña no está en condiciones de hacerlo. Y creo que nosotras como feministas tenemos la obligación de defender los derechos de las niñas. Las niñas son niñas y las mujeres tenemos derecho a decidir cuándo queremos y cuándo no queremos gestar. Bien. La segunda pregunta de la calle, si te parece. Vale. Hola Ale, además de tu tarea como investigadora y como militante feminista, hay una tarea a la que le has puesto muchísima energía y muchísimas horas. Es la tarea de formación de estudiantes. En las carreras de grado, en la universidad, con las tesis. Tuve la suerte de que fueras mi directora de tesis en 2 oportunidades. Y quería preguntarte qué significado tiene para vos la formación de estudiantes. Como buena ilustrada, diríamos, porque en definitiva vengo de allí y tengo una formación básicamente ligada a esa tradición teórica, ¿no es cierto? Creo que sigo pensando que la educación es una cuestión absolutamente fundamental. Este país tiene en ese sentido y se han defendido desde la universidad durante muchísimos años el carácter gratuito y universal de la educación. La educación es un derecho para todos y todas. Y creo que yo tengo en eso una convicción absolutamente profunda y por eso le dedico a eso mi vida. Me encanta, además, me gusta, me apasiona, me divierte. Quienes hemos podido tenerte como docente sabemos que es así, lográs transmitir esa pasión. Me alegra. Sin duda, sí. Qué interesante, porque además de los espacios donde sos docente formalmente, también lo haces en espacios informales, en pasillos, en café, en charlas, en notas periodísticas. Es que me parece que es una cosa muy importante. Yo recibí toda mi educación gratuitamente, todita, no pagué un centavo nunca por nada. Entonces creo que es mi obligación, porque esa educación fue recibida en instituciones que son subsidiadas por gente que no accede a la educación. Entonces, no tengo derecho a guardarme eso como una propiedad privada porque no es privado, es social, es un producto social. Entonces hay que devolverlo. Es así de sencillo. Dale, vamos a un corte. Dale. Ya regresamos. Access. Access. Arrancamos este tercer y último bloque con Alejandra Ciriza. Yo te invito, Ale, que compartamos una imagen y me contás quién es. Es Arturo Roig. Esa es la mesa de la defensa de mi tesis doctoral. Esa soy yo cuando era joven. Y ese es el grupo que trabajábamos con Arturo en esa época. Estela Fernández. Está Estela Fernández, está Oscar Salazar, está Adriana Arpini también por allí, está Liliana Giorgis, está Ricardo Ponte. Había otras personas en el equipo de investigación en esa época. Y la verdad es que fue una época muy linda porque fue un proceso de formación. Arturo era realmente el
Arturo, el viejo. Así le decíamos nosotras y nosotros. Era un gran maestro, realmente, un maestro apasionado, alguien que nos enseñó a todas y todos, dándonos su tiempo, su valiosísimo y precioso tiempo, realmente con una generosidad enorme. ¿De qué época estamos hablando? Y Arturo volvió al país en el año 85. Yo lo conocí en ese momento. Él volvía del exilio en el Ecuador. Y bueno, esa fue también la razón por la cual mi tesis doctoral fue sobre ilustración ecuatoriana. Mirá vos. Y bueno, y nos reunimos en torno a él, personas que habíamos, algunas de nosotras, Liliana, Estela y yo, habíamos estudiado durante la dictadura. Oscar estuvo exiliado durante la dictadura. Adriana había trabajado en escuelas secundarias durante la dictadura. Y bueno, ese grupo que se nucleó en torno a Arturo y en torno a la historia de las ideas latinoamericanas, aprendimos en esa época un montón. De hecho, en Mendoza hay una de las escuelas de historia de las ideas latinoamericanas más importante a nivel continental, inclusive. Yo creo que fue una época muy linda, de mucho aprendizaje. Arturo era una persona absolutamente generosa, a la que todavía le estoy muy, muy agradecida. Y además un referente de la filosofía, ¿no? Dejó una huella muy marcada en el pensamiento filosófico, un gran aporte a Loncuyo y a la sociedad toda, en realidad. Y una producción impresionante, digamos. Hay que ver la producción de Arturo en Ecuador, digamos, desde trabajar sobre romanticismo, ilustración ecuatoriana, compilaciones, búsqueda de documentos. Arturo era un gran buscador en archivos. Y esa tarea, esa pasión por la búsqueda histórica, en mi caso ha quedado como una impronta muy fuerte, el interés y la pasión por la historia. Y creo que realmente nos enseñó un montón a todas y todos. Creo que todas y todos le debemos un montón. Y la verdad es que también la actitud de formación, porque la mayor parte de las personas que seguimos tras sus pasos hemos formado muchísima gente. Sí, una herencia, una posta importante ahí que pasó. Una herencia, sí, realmente, realmente. Arturo, una persona realmente extraordinaria. Muy bien. Bueno, veamos en el siguiente informe, si te parece. Dale, dale. Juanas fue una colectiva feminista que cumplió una etapa defendiendo los derechos de las mujeres y las niñas con diferentes acciones que consiguieron instalar el debate en la sociedad mendocina. Sin subsidios, con personería jurídica, organización horizontal e independencia partidaria, hicieron durante años un espacio de búsqueda y de encuentro. Nos llamamos Juanas en rememoración de muchas mujeres extraordinarias que desafiaron las normas patriarcales en la historia nuestra americana. Mujeres que escribieron, como Juana Inés de la Cruz, que lucharon por la emancipación americana lanza en mano, como la mestiza altoperuana Juana Azurduy. Mujeres que escribieron y transgredieron las normas establecidas para las mujeres en su tiempo, como Juana Manuela Gorriti y la imbatible Juana Manso. Juanas, como las guerrilleras de la libertad en tiempos de la emancipación. Juanas, como la anarquista Juana Rouco Vuela. Juanas, como las muchas Juanas anónimas, supo decir Alejandra en su momento. Otro de los hechos históricos en materia de avance institucional es que la Uncuyo cuenta con un nuevo instituto multidisciplinario. Se trata del Instituto de Estudios de Género y Mujeres IDEGEM. El campo de interés de este instituto son los estudios de género, de las mujeres, feministas y de la diversidad y disensos sexuales, expresados en diversas áreas de conocimiento. Todo ello desde el enfoque de los estudios de género y derechos humanos. El IDEGEM tiene su antecedente en el Instituto de Estudios de Género IDG, un espacio creado por el Consejo Superior, puesto en marcha recién en 2009, y que por supuesto tuvo a Alejandra como protagonista, hacedora y guía.
¿Por dónde querés empezar? Por las Juanas. Por las Juanas. Las Juanas y las otras. Las Juanas y las otras, sí. La colectiva fue realmente un espacio muy importante para nosotras porque era eso, un espacio colectivo. Y porque durante muchísimos años hicimos una serie de acciones y porque fue un espacio muy interesante porque sintetizaba intereses de mujeres procedentes de distintos espacios, con distintas formaciones, con distintas edades. Realmente las Juanas nos solíamos juntar a charlar, debatir, leer, estudiar, discutir nuestras acciones y comer. Razón por la cual nos autodenominábamos secretamente las Juanas y las Gordas. Entonces, no, la verdad es que fue una experiencia muy intensa, muy interesante. Bueno, lo que pasa es que nos pasó, en marzo de este año tomamos la decisión de disolver la colectiva y creo que fue una decisión muy sabia porque la verdad es que todas crecimos mucho en las Juanas, gracias a las Juanas, pero de pronto teníamos poco tiempo y poco espacio para seguir haciendo de eso un espacio de construcción colectiva. Entonces, bueno, la decisión, que yo creo que fue una decisión sabia, fue la decisión de disolverla. Ya nacerá otra Juanita, o como le quieran llamar. Aparte cumplió como con su misión de alguna manera, ¿no? Porque independientemente de tenerlo como antecedente, las Juanas abrió muchas puertas, ¿no? Compartió información en épocas en que uno no accedía de otra manera a esa información. Yo creo que hicimos cosas realmente muy importantes, acciones públicas muy importantes. Claro. Creo que el hecho de que nosotras nos comprometiéramos con la organización del 19 Encuentro Nacional de Mujeres fue algo realmente muy innovador para la provincia, generó un espacio de debate del cual surgieron muchísimas colectivas feministas y de mujeres. Creo que además de eso pudimos activar en distintas cuestiones, en educación sexual, en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en temas de violencia. Creo que realmente hicimos una actividad de formación, de debate, de callejeo, porque realmente además de hacer cosas, digamos, en defensa de derechos de las mujeres, hicimos una actividad callejera muy importante y creo que el callejeo, el estar en la calle, el formar parte de la cosa pública, abrió un espacio en Mendoza y creo que fue realmente un espacio muy fecundo, muy interesante, muy productivo. Y las compañeras nos seguimos viendo, nos seguimos juntando. Seguro. Pero bueno, cada una ha tomado un rumbo distinto y creo que eso también es una cosa de crecer y respetar, ¿no? Bien. Y por ejemplo el IDEGEM, que sabemos que el camino fue complejo, ¿no? ¿Cómo se llega? ¿Cómo fue el proceso también de lucha, imagino? Lo que pasa es que es una cosa distinta. Las Juanas es un espacio de militancia y la verdad es que probablemente porque yo pertenezco a esa generación, a la generación del 70, para mí la militancia es un espacio de mucha alegría, de mucha... La vida académica no lo es tanto porque tiene formalidades y bemoles que muchas veces me resultan incómodos. Yo no soy una persona muy formal y la verdad es que a veces eso me trae costos. Creo que por otra parte la universidad es un espacio complejo, es un espacio muy machista. Creo que las mujeres no tenemos reconocimiento suficiente porque es muy difícil que la autoridad científica de las mujeres sea reconocida. Es un tema muy complicado. Las estructuras universitarias, la universidad misma nació como un espacio de expropiación de saberes de mujeres, como un espacio de masculinización del saber. Entonces no es extraño que la nuestra siga esa tradición. Por otra parte, digamos,
creo que había una serie de cuestiones formales que cumplir. El instituto fue creado antes de la existencia del reglamento de institutos multidisciplinarios de la universidad y había que cumplir con ese requisito formal. Yo creo que el formato anterior era mucho más interesante porque era un formato muy abierto a la sociedad civil y sus demandas, y eso creo que es muy enriquecedor para la universidad, pero también es cierto que la universidad tiene sus especificidades, la docencia, el grado, el posgrado, la investigación, y mi temor en este momento es que esas exigencias intrauniversitarias vayan convirtiendo al IDGEM en un espacio muy hacia adentro y poco hacia afuera. Y yo creo que sería muy importante que fuera hacia adentro, en dirección a modificar, como charlábamos en algún momento, las currículas e introducir la perspectiva de género como una perspectiva transversal. Pero también creo que es muy importante la intervención de la universidad en el medio, tal como el IDG lo hizo antes de que fuera aprobado el IDGEM como un instituto multidisciplinario de la universidad, que es muy reciente, ha sido el 4 de junio de este año, después de más de 2 años y medio de papeleo. Entonces, bueno, creo que esa es una dificultad, la burocracia universitaria es una dificultad, y la tentación, ¿no es cierto?, de convertir el instituto en un espacio en el que la universidad se mire a sí misma, que es necesario indudablemente. Pero no solo. Pero no solo, porque qué sé yo, por ejemplo, una cosa importantísima que hicimos y que creo que vale la pena destacar fue, fuimos una de las instituciones firmantes, el IDG, de una amicus curiae por la consideración de las violaciones como delito de lesa humanidad en los juicios, digamos, que se están llevando a cabo. Entonces, me parece que esa acción fue una acción importantísima, una intervención en defensa del derecho a la educación sexual integral desde el punto de vista de género y de derechos humanos, que hicimos cuando no se respetaba en la provincia la ley 26150. Digamos, creo que hicimos una serie de acciones vinculadas a la sociedad que fueron muy importantes, y a mí me gustaría que eso siguiera siendo posible, ¿no? Al mismo tiempo que creo que es muy importante un debate serio acerca de la transversalización del punto de vista de género en los contenidos curriculares, ¿no? Sin duda, sería un aporte para la formación personal y que después se traduciría en el contexto en el que uno se inserta, ¿no? Cualquiera sea. Así es. En el caso de la carrera de comunicación es muy importante, y además ustedes tienen la ventaja de que hay un montón de gente formada ya. Exacto. Que son profesoras de la carrera. Y son especialistas en género. Y que son especialistas en género. Estoy pensando en Valeria Fernández Hassan. Mi directora de tesis. Estoy pensando en Eva Rodríguez Agüero, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tienen una formación específica y que son profesoras de la carrera de comunicación. Fantástico. Alejandra, bueno, como siempre, es un gusto hablar con vos, que estés acá con nosotros y nosotras. También es un verdadero placer. Muchas gracias por tu trabajo de investigación y también al frente de las aulas, por tu cariño, por tu predisposición, por tu tiempo, por tu compromiso. Alejandra, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Nati. Hasta siempre. Nos vemos en la calle. Bien, empezamos a ponerle punto final a este programa de entrevistas, hoy con la presencia de la investigadora, doctora en filosofía y feminista Alejandra Ciriza. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de la hora 22 a través del canal 30 de TDA o en www.señalu.tv. Chao, hasta el próximo miércoles.